Arrasada por la pérdida de su amor y con un secreto creciendo en su vientre, ella era apenas una camarera humillada que escondía el embarazo. Él, un millonario frío, sediento de venganza contra el padre de ella, la vio y le hizo una propuesta oscura, un matrimonio de conveniencia a cambio de la salvación de su familia. Pero esta unión forzada revelaría un pasado de traición, mentiras y un enemigo al acecho, dispuesto a matar para proteger secretos antiguos. Prepárense para un giro impactante que redefinirá lo que significa familia, amor y perdón. No se pierdan esta historia hasta el final. Les aseguro que los sorprenderá. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, Elena Castillo ajustó el vestido negro sencillo en el espejo del pequeño apartamento en la Roma Norte, donde ahora vivía con sus padres desde que perdieron la mansión en Lomas de Chapultepec. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Cada sobre rojo, un cruel recordatorio de cómo la familia había caído de las alturas de la alta sociedad mexicana a la asfixiante realidad de las deudas impagables. Hija, ¿estás segura de esto? La voz temblorosa de su madre, Beatriz, resonó desde la habitación de al lado. Elena sabía que la pregunta no se refería solo al trabajo de camarera que había conseguido en el exclusivo Gran Hotel Ciudad de México, sino a todas las elecciones que las circunstancias las obligaban a tomar. «Mamá, no tenemos opción», respondió Elena, tocándose inconscientemente el vientre a un plano. El secreto que llevaba pesaba más que cualquier deuda. Lucas había muerto hacía 3 meses, víctima de un accidente en Santa Fe, y con él no solo había muerto su primer amor, sino también sus sueños de una vida normal. Ahora solo quedaba proteger al bebé que crecía dentro de ella y encontrar una forma de salvar a su familia de la ruina total. El hotel bullía esa noche de sábado. Elena servía champán francés y canapés a los invitados de la fiesta de lanzamiento de una nueva empresa de inversiones, moviéndose discretamente entre empresarios y socialités que un día fueron amigos íntimos de su familia. Algunos la reconocían, otros fingían no verla. La humillación quemaba, pero ella mantenía la sonrisa profesional. Del otro lado del salón, Daniel Valdés observaba cada movimiento de la fiesta con ojos calculadores. A sus 37 años, había construido un imperio financiero que se extendía por toda América Latina, pero su presencia en la Ciudad de México tenía un propósito muy específico. Vestido en un traje italiano impecable, irradiaba poder y control, cada gesto medido, cada palabra pensada. «Señor Valdés», se acercó Miguel Santos, su abogado y brazo derecho en México. «La familia Castillo está realmente en una situación desesperada. El patriarca, Roberto Castillo, debe más de 50 millones. La empresa constructora que tenían ya fue liquidada». Daniela sintió, saboreando la información como un vino raro. Roberto Castillo, el hombre al que él responsabilizaba por la destrucción de su propia familia 15 años atrás, cuando los Valdés aún eran solo una familia de clase media en Guadalajara, soñando con enriquecerse a través de inversiones inmobiliarias mal calculadas. El fraude orquestado por Castillo había llevado a su padre a la bancarrota y posteriormente al infarto fulminante que lo mató. ¿Y las hijas?, Daniel preguntó, sus dedos tamborileando en el mostrador de mármol. «Elena, la mayor, está trabajando aquí en el hotel. La menor estudia medicina, pero no sabemos por cuánto tiempo logrará mantener sus estudios». En ese momento, Elena pasó junto a ellos llevando una bandeja y Daniel la observó con interés renovado. Ella era exactamente como había imaginado que sería la hija de Roberto Castillo. Refinada incluso en la adversidad, hermosa de una forma casi etérea, pero con algo en los ojos que sugería un dolor profundo. Perfecta para sus planes.
Elena Castillo, murmuró él, y ella se detuvo reconociendo su propio nombre. ¿Sí, señor? Ella se giró, y Daniel vio de cerca los ojos verdes que parecían guardar secretos. Daniel Valdés. ¿Podría servirme un whisky? Macallan 18, si tienen. Elena asintió y se dirigió al bar, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en la mirada de aquel hombre que la incomodaba, como si él pudiera ver a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Usted es hija de Roberto Castillo, ¿no es así?», Daniel preguntó cuando ella regresó con la bebida, su voz suave, pero con un tono que ella no pudo descifrar. «Soy», respondió ella, levantando la barbilla con dignidad. «¿En qué puedo ayudarlo?». Daniel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Quizás sea yo quien pueda ayudarla. Tengo una propuesta de negocios para su familia». Elena sintió el corazón acelerarse. Una propuesta de negocios de uno de los hombres más poderosos del país podría significar la salvación que tanto necesitaban. Pero la intuición le advertía que nada en la vida era tan sencillo. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó ella, consciente de que otros camareros necesitaban su atención, pero incapaz de alejarse. «El tipo que resuelve todos los problemas financieros de ustedes», Daniel respondió, bebiendo el whisky sin quitarle los ojos de encima. «Pero creo que esta conversación sería más apropiada en un ambiente más privado. ¿Estaría dispuesta a cenar conmigo mañana para discutir los detalles?». Elena dudó. Cada instinto le gritaba que declinara, pero la imagen de las cuentas acumuladas en casa y la desesperación silenciosa de sus padres la hizo aceptar. «¿Dónde?», preguntó ella. «La recojo en casa a las 8. Y Elena hizo una pausa, poniendo la mano en su brazo por un instante. «Traiga a su padre. Él querrá escuchar lo que tengo que decir sobre el futuro de la familia Castillo». El restaurante Dorado, en el corazón de Polanco, era exactamente el tipo de lugar donde Elena solía cenar cuando su familia aún tenía prestigio. Ahora, sentada a la mesa reservada por Daniel Valdés, se sentía como una impostora en su propio mundo perdido. Su padre, Roberto Castillo, ajustaba nerviosamente la corbata que ya no combinaba con la elegancia del ambiente. «Señor Castillo». Daniel saludó al hombre mayor con una cordialidad que no llegaba a los ojos. «Es un honor finalmente conocerlo personalmente». Roberto apretó la mano ofrecida, sin percibir el apretón ligeramente más fuerte de lo necesario. Elena observó la interacción, notando cómo Daniel parecía estudiar cada reacción de su padre como un depredador evaluando a su presa. «Señor Valdés, debo admitir que estoy curioso sobre su propuesta», Roberto dijo, intentando mantener la dignidad, aún sabiendo que su situación financiera no era secreto para nadie en el ámbito empresarial. Daniel sonrió, cortando elegantemente un trozo de salmón. «Directo al grano. Admiro eso». Se volvió hacia Elena, que apenas había tocado su entrada. «En realidad, mi propuesta es bastante sencilla. Quiero saldar todas las deudas de la familia Castillo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto soltó el tenedor y Elena sintió que el corazón se le disparaba. «¿A cambio de qué?», preguntó ella, su voz más firme de lo que esperaba. «A cambio de un matrimonio», Daniel respondió tranquilamente, como si estuviera discutiendo el clima. «¿Conmigo?». Elena se echó hacia atrás en la silla como si le hubieran abofeteado. «¿Yo? Disculpe». «Un matrimonio de conveniencia, claro», Daniel continuó, ignorando la expresión de asombro de ella. «Necesito una esposa mexicana para algunos negocios que pretendo expandir aquí. Usted necesita estabilidad financiera para su familia. Es una transacción que beneficia a ambas partes». Roberto se inclinó hacia adelante, y Elena vio con horror que los ojos de su padre brillaban con una esperanza desesperada. «¿Qué tipo de arreglo exactamente?». «Papá, no», Elena murmuró, pero su voz
fue ahogada por la explicación de Daniel. Elena mantendría su propio apartamento, su libertad. Solo asistiría a eventos sociales y empresariales a mi lado cuando fuera necesario. A cambio, todas las deudas de la familia Castillo serían saldadas y yo aún proporcionaría una renta mensual generosa. Elena se levantó abruptamente. Con permiso, necesito tomar aire. Salió a la terraza del restaurante, las manos temblándole mientras se apoyaba en el barandal. La brisa nocturna de Polanco no logró calmar el torbellino de emociones que la consumía. ¿Cómo se atrevía él a convertirla en mercancía? ¿Y cómo su padre siquiera consideraba la propuesta? ¿Respirando mejor? La voz de Daniel a sus espaldas la hizo girarse. Usted no puede estar hablando en serio. Estoy completamente serio. Él se acercó y Elena notó involuntariamente cómo el traje oscuro realzaba sus hombros anchos, cómo sus ojos oscuros parecían ver a través de ella. Era un hombre devastadoramente atractivo, lo que hacía la situación aún más perturbadora. ¿Por qué yo?, ella preguntó. Existen cientos de mujeres que aceptarían su propuesta sin dudarlo. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, estudiándola. Porque usted tiene algo que las otras no tienen. ¿Qué? Clase verdadera. Incluso perdiéndolo todo, usted no perdió su dignidad. Hizo una pausa. Y porque me necesita tanto como yo la necesito a usted. No necesito a nadie, Elena respondió, alzando la barbilla. ¿No? Daniel se acercó un paso más. Su familia está a 3 meses de perder incluso ese pequeño apartamento en la Roma Norte. Su madre está tomando medicamentos para la ansiedad que apenas pueden pagar. Y usted dudó, como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Usted está trabajando en 3 empleos diferentes para intentar sostener la situación. Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Y qué gana usted con esto? No creo que sea solo una cuestión de negocios. Por un instante, algo pasó por el rostro de Daniel, una sombra de emoción genuina que desapareció tan rápidamente que ella pensó haberla imaginado. Todos tenemos nuestras motivaciones, Elena. Las mías no son de su incumbencia. Si voy a casarme con usted, aunque sea una farsa, sí son de mi incumbencia. Daniel rió, pero el sonido no tenía humor. El matrimonio no se trata de conocer las motivaciones del otro, se trata de ventaja mutua. Eso es cínico incluso para un hombre de negocios, y usted es demasiado romántica para alguien que lo ha perdido todo. Las palabras hirieron profundamente, principalmente porque Elena sabía que ella había perdido mucho más de lo que Daniel podía imaginar. Lucas, el bebé que crecía secretamente dentro de ella, la vida que había soñado tener. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Claro, pero Elena, él le sostuvo suavemente el brazo cuando ella intentó pasar junto a él. El toque le envió una corriente eléctrica involuntaria. El tiempo es un lujo que su familia no tiene. Los acreedores no van a esperar por sus sentimientos románticos. De vuelta a la mesa, Roberto estaba visiblemente agitado. Hija, necesitamos considerar esto seriamente. Es una oportunidad única. Es chantaje emocional, Elena replicó, pero su voz no llevaba la convicción de antes. Daniel llamó al camarero y pidió la cuenta. Les daré 3 días para decidir. Después de eso, retiro la oferta y busco otra solución para mis negocios. Cuando se levantó para irse, colocó una tarjeta sobre la mesa. Mi número personal. Cuando decida que quiere salvar a su familia, llámeme. Elena miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si me niego? Daniel ya se estaba poniendo el saco. Entonces, buena suerte explicando a su madre por qué prefiere el orgullo a su supervivencia. Después de que él salió, Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. Elena, hija, quizás... No, papá, no vamos a discutir esto aquí.
Pero incluso mientras protestaba, Elena sabía que Daniel Valdés había calculado cada palabra, cada momento. Había lanzado el anzuelo a la perfección, y ella sentía que era arrastrada a unas aguas de las que quizás nunca podría escapar. Aquella noche, en su cuarto pequeño y sofocante, Elena puso la mano sobre su vientre y susurró una oración silenciosa. En 3 días tendría que elegir entre salvar a su familia y proteger el secreto que podría destruirlo todo. Elena aceptó la propuesta en una llamada de 30 segundos, 3 días después, cuando los oficiales de desalojo tocaron a la puerta del apartamento con una orden de desalojo. Su voz tembló solo una vez cuando dijo, «Acepto». Y Daniel respondió con un simple, «Estaremos casados el viernes», antes de colgar. La ceremonia en el registro civil fue una farsa gélida. Elena usó un vestido blanco sencillo que compró a toda prisa, mientras Daniel apareció impecable en su traje oscuro, tratando el evento como una reunión de negocios más. Las únicas testigos fueron Miguel Santos y una secretaria que Daniel trajo. Los padres de Elena ni siquiera fueron invitados. Ella no soportaría ver la gratitud desesperada en sus ojos. «Ahora eres mi esposa», Daniel le murmuró al oído cuando firmaron los papeles, y Elena sintió un escalofrío que no sabía si era de miedo o de algo más peligroso. La luna de miel forzada tuvo lugar en una mansión aislada en Los Cabos, propiedad privada de Daniel, con vista al mar y rodeada de exuberante vegetación que la hacía sentir simultáneamente en un paraíso y en una prisión. La casa era lujosa, pero fría, decorada con muebles modernos y arte contemporáneo que no revelaban nada sobre la personalidad de su nuevo esposo. «Tu habitación está aquí», Daniel indicó una suite al final del pasillo el primer día. «La mía está en el piso de arriba. No hay necesidad de cercanía innecesaria». Elena asintió, aliviada y al mismo tiempo extrañamente insultada por la frialdad de él. Durante las comidas silenciosas en la terraza con vista al mar, ella lo observaba discretamente, intentando descifrar al hombre detrás de la fachada controlada. Fue en la tercera mañana que la primera señal de que algo andaba mal fue demasiado obvia para ignorar. Elena corrió al baño en medio del desayuno, vomitando violentamente mientras Daniel observaba desde la puerta con expresión indescifrable. «¿Algo que comió anoche?», preguntó con voz neutra. Pero Elena notó cómo sus ojos se estrecharon, calculadores. «Debe ser el nerviosismo de todo este arreglo», mintió, enjuagándose la boca con agua fría. Pero Daniel no era tonto, y Elena percibió que él comenzó a observarla con más atención. Notaba cuando ella rechazaba el vino que él ofrecía en la cena, cuando apenas tocaba ciertos platillos en el plato, cuando su ropa parecía ligeramente más ajustada alrededor de la cintura. «Usted está escondiendo algo de mí», dijo una tarde mientras caminaban por la playa. No era una pregunta. Elena sintió el corazón acelerarse. «No sé de qué habla». «Elena». Él dejó de caminar y se giró hacia ella, sujetando sus hombros con firmeza. «Estamos casados ahora, aunque sea solo en el papel. No me tome por tonto». Por un momento, mirando esos ojos oscuros que parecían ver a través de ella, Elena consideró contar la verdad. Había algo en la intensidad de su mirada que la hacía querer confesarlo todo. Sobre Lucas, sobre el bebé, sobre el miedo que la consumía. «Todos tenemos nuestros secretos», dijo finalmente, haciendo eco de las palabras que él había usado con ella en el restaurante. «No son de su incumbencia». Daniel rió, pero el sonido era seco. «Touché». Soltó sus hombros y reanudó la caminata. «Pero a diferencia de usted, yo no finjo que mis secretos no afectan nuestro arreglo». «¿Qué significa eso?». Daniel se quedó en silencio por un largo momento, observando las olas. «Significa que yo no me casé con usted por casualidad, Elena. Su familia, su padre, él no es el hombre honesto que ustedes creen que es».
Elena dejó de caminar. ¿Cómo que no? Roberto Castillo destruyó a mi familia hace 15 años. Un fraude inmobiliario que llevó a mis padres a la bancarrota y a mi padre a la muerte. La voz de Daniel era controlada, pero Elena podía sentir la ira contenida debajo de la superficie. Cada peso que debe hoy no es nada comparado con lo que nos quitó. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Elena. Eso no es verdad. Mi padre nunca robó, nunca mintió. Daniel se giró hacia ella y por primera vez vio la máscara de civilidad caer por completo. ¿Por qué cree que acepté saldar sus deudas tan fácilmente? ¿Por pura bondad? Elena retrocedió, llevando la mano instintivamente al estómago. Usted se está vengando de mí, de toda la familia Castillo, confirmó sin remordimiento. Usted fue solo un bonus inesperado. Las lágrimas que Elena había logrado contener por días finalmente desbordaron. Debí haberlo esperado. Hombres como usted no hacen nada por bondad, y mujeres como usted no se casan con desconocidos a menos que estén desesperadas. Daniel replicó, pero había algo en su voz que sugería que las lágrimas de ella lo afectaban más de lo que a él le gustaría admitir. Usted no sabe nada sobre mujeres como yo. Elena dijo, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Sé que está embarazada. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Elena palideció y Daniel vio la confirmación que buscaba en el terror que pasó por sus ojos. Comenzó, pero no pudo formar las palabras. ¿Cuántos meses? Su voz estaba peligrosamente baja. Elena alzó la barbilla encontrando una valentía que no sabía poseer. Eso no es de su incumbencia. ¿Usted está llevando el hijo de otro hombre y no es de mi incumbencia? Daniel dio un paso hacia ella, irradiando una furia gélida. ¿Usted se casó conmigo embarazada de otro hombre? ¿Usted se casó conmigo para vengarse de mi padre? Elena gritó de vuelta. No finja que tiene algún derecho moral aquí. Se quedaron allí en medio de la playa desierta, cada uno revelando las cartas que habían escondido tan cuidadosamente. El sonido de las olas parecía ensordecedor en el silencio que siguió. ¿Quién es el padre? Daniel preguntó finalmente, su voz volviendo al tono controlado que ella ya conocía. Elena cerró los ojos. Alguien que está muerto. La respuesta pareció drenarlo de parte de su ira. ¿Muerto cómo? Accidente automovilístico, hace 3 meses. Su voz era solo un susurro. Daniel se pasó la mano por el cabello, luciendo súbitamente cansado. Por eso usted aceptó casarse conmigo. No era solo por el dinero. Era por el bebé. Elena admitió. Necesitaba protección, estabilidad. No podría criar a un niño sola, sin recursos. Se quedaron allí, 2 extraños unidos por un matrimonio basado en mentiras y necesidades desesperadas. Cada uno cargando secretos que podrían destruir cualquier chance de... ¿De qué? Elena no sabía más. Regresemos a la casa, Daniel dijo finalmente. Necesitamos conversar sobre lo que esto significa para nuestro acuerdo. Mientras caminaban de regreso por la arena, Elena no pudo dejar de preguntarse si acababa de sellar su destino o si finalmente había encontrado a alguien que entendía el peso de cargar secretos imposibles. La noche llegó cargada de una tensión eléctrica que parecía ecoar la tormenta que se aproximaba del mar. Elena estaba en la terraza de su habitación, observando los relámpagos distantes cuando escuchó los primeros gemidos ahogados que venían del piso de arriba. Al principio pensó que fuera el viento, pero entonces vino un grito, bajo, gutural, lleno de una agonía que la hizo olvidar por completo la frialdad entre ellos. Sin pensarlo 2 veces, corrió a la habitación de Daniel. Lo encontró en la cama, sudado y contorsionándose, atrapado en una pesadilla que parecía más real que la propia realidad. Sus manos agarraban las sábanas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «No, papá, no», murmuraba,
La voz quebrada de una forma que Elena jamás había imaginado posible de aquel hombre siempre tan controlado. Lo intenté. Intenté salvar el dinero. Elena se acercó hesitante. ¿Daniel? Él no respondió, perdido en cualquier horror que su subconsciente estaba reviviendo. Lágrimas escurrían por su rostro, y Elena sintió algo dentro del pecho contraerse al ver aquella vulnerabilidad cruda. «Daniel, despierte», susurró, tocando suavemente su hombro. Él despertó violentamente, agarrando su muñeca con fuerza suficiente para dejar marcas, los ojos salvajes y desorientados. Por un momento no pareció reconocerla, y Elena vio genuino terror en sus ojos. «Soy yo», ella dijo suavemente. Elena estaba teniendo una pesadilla. Lentamente, el reconocimiento volvió a su mirada, pero la vergüenza que siguió fue casi peor que el terror. Soltó su muñeca inmediatamente, pasando sus manos temblorosas por su rostro sudado. «No debería estar aquí», él dijo, pero su voz estaba desprovista de su arrogancia habitual. «Usted estaba gritando». Daniel se sentó en la orilla de la cama, los hombros encorvados de una forma que lo hacía parecer décadas más viejo. Eso no es de su incumbencia, pero esta vez Elena no se dejó intimidar. Había visto algo real, humano, detrás de la máscara que él siempre usaba. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó si usted estaba sufriendo? La pregunta lo tomó desprevenido. Él alzó los ojos hacia ella y Elena vio lágrimas no derramadas brillando allí. «Usted no entiende», murmuró él. «Soy el responsable. Yo convencí a mi padre de hacer aquella inversión. Era joven, arrogante, creía que entendía de negocios». Su voz se quebró. «Cuando descubrimos que era un fraude, cuando perdimos todo, él no resistió. Un infarto fulminante 3 días después». Elena se sentó junto a él en la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero reconfortante. «¿Cuántos años tenía usted?» «22». Él rió amargamente. Creía que sabía de todo. Que podía hacer a nuestra familia rica de la noche a la mañana. Usted era solo un muchacho intentando impresionar a su padre. Un muchacho que mató a su propio padre por codicia. «Daniel, no». Elena se giró para encararlo completamente. Quien hizo eso fue quien orquestó el fraude, no usted. Fue mi firma en el contrato, mi insistencia cuando él dudó. Daniel cerró los ojos, como si pudiera bloquear los recuerdos. En sus últimos momentos en el hospital, ¿sabe lo que dijo? «Perdona a tu padre por no haber sido lo suficientemente fuerte para ti». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la lluvia que finalmente había comenzado a caer. Elena sintió lágrimas quemarle los propios ojos. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su rostro, limpiando una lágrima que se había escapado. «Por eso usted quiere vengarse de mi padre», dijo suavemente. No era una pregunta. Daniel no se apartó de su toque. «Roberto Castillo no solo robó nuestro dinero. Él robó la vida de mi padre, mi inocencia, mi capacidad de confiar». Abrió los ojos y la encaró. «Y yo planeé hacer lo mismo con usted». ¿Planeó? Iba a corromperla, usarla para destruir a su familia por dentro, hacer que se enamorara de mí y luego romperle el corazón cuando descubriera la verdad. Se pasó la mano por el cabello. «Pero ahora usted está embarazada y yo... ¿Usted qué?». Daniel se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «No puedo dejar de imaginar cómo sería si el bebé fuera mío». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de una confesión que ninguno de los dos esperaba. Elena sintió el corazón acelerarse de una forma que nada tenía que ver con el miedo. «Daniel». Antes de que ella pudiera terminar la frase, él se inclinó y la besó. No fue el beso calculado de un hombre ejecutando un plan de venganza, sino el beso desesperado de alguien que había estado solo por mucho tiempo. Elena debería haberse apartado,
Debería haber recordado todas las razones por las que eso era una mala idea, pero en su lugar se vio correspondiendo, sus manos perdiéndose en el cabello de él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto no debería haber sucedido. Daniel murmuró contra su frente. No. Elena asintió, pero no se apartó. Se quedaron así, tan cerca que podían sentir la respiración del otro, cada uno luchando contra sentimientos que no deberían existir. La lluvia afuera se intensificó y Elena percibió que algo fundamental había cambiado entre ellos aquella noche. Quédese. Daniel solo hasta que me quede dormido. No puedo. Las pesadillas regresan. Elena sabía que debería negarse, sabía que quedarse era peligroso para ambos. Pero había algo en la vulnerabilidad de él que resonaba con su propia soledad. Asintió y se acostó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. Daniel se quedó dormido con la cabeza casi tocando su hombro, su respiración finalmente calmada y regular. Elena permaneció despierta por horas, observando al hombre que debería ser su enemigo dormir con una expresión casi infantil, mientras sentía al bebé moverse suavemente dentro de ella. Ella no sabía que, desde fuera de la casa, una figura bajo la lluvia fotografiaba la ventana iluminada de la habitación, capturando evidencias de una intimidad que podría destruirlos a ambos. Tampoco sabía que Miguel Santos, el abogado de Daniel, había descubierto sobre su embarazo incluso antes que su jefe y ya había comenzado a investigar la identidad del verdadero padre del niño. Aquella noche, en la soledad compartida de dos personas heridas, Elena y Daniel habían cruzado una línea que ya no podrían deshacer. Y alguien estaba observando cada paso que daban hacia una caída que podría ser fatal para ambos. La mañana siguiente trajo más que solo el sol dorado de los cabos. Elena despertó sola en la cama de Daniel, con el olor del café que él preparaba, llegando hasta la habitación. Había una nota en la almohada. Gracias por quedarse. D. Bajando las escaleras, lo encontró en la cocina, ya vestido impecablemente para el día, como si la vulnerabilidad de la noche anterior nunca hubiera existido. Pero cuando sus ojos se encontraron, había algo diferente allí. Una ternura cuidadosa que él intentaba esconder detrás de la máscara de control. ¿Cómo se siente usted?, preguntó él, sirviendo té para ella en lugar de café, un pequeño gesto que no pasó desapercibido. Mejor. ¿Y usted? Dormí mejor que en años. Él dudó. Entonces se acercó y tocó suavemente su rostro. Elena, sobre anoche. No necesita explicar nada. Sí, necesito. Daniel respiró hondo. Usted me mostró una bondad que no merezco. Y eso cambia las cosas entre nosotros. Antes de que Elena pudiera responder, el celular de Daniel sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Miguel? ¿Qué hora es en Guadalajara? Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba. ¿Qué? ¿Cómo que fotografías? Una pausa larga. No regrese a Guadalajara todavía. Quédese en Los Cabos. Necesito resolver esto primero. Él colgó, el rostro sombrío. ¿Qué pasó?, Elena preguntó, presintiendo problemas. Alguien nos fotografió anoche. La ventana de mi habitación, usted entrando, saliendo solo por la mañana. Daniel se pasó la mano por el cabello. Las fotos ya están en manos de algunos periodistas en Guadalajara y la Ciudad de México. Elena sintió la sangre helarse. Esto significa que nuestro matrimonio de conveniencia acaba de volverse real a los ojos de la prensa. Y significa que usted está en peligro. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el teléfono fijo de la casa. Daniel contestó con un aló seco. ¿Daniel Valdés? La voz del otro lado era meliflua, peligrosa. Imagino que ya sabe sobre las fotografías. ¿Quién es? Alguien que conoce todos sus secretos, querido yerno, incluyendo el hecho de que su adorable esposa está embarazada de otro hombre. Elena vio a Daniel ponerse lívido. Él cubrió la bocina y le susurró.
Vaya a su habitación, ahora. Pero Elena no se movió. Necesitaba escuchar eso. ¿Qué quiere usted?, Daniel preguntó en la llamada. Una conversación. Esta noche, en el Club de Yates de la Ciudad de México. Solo. La voz rió, porque si no viene, mañana todos los periódicos del país sabrán no solo que su esposa lo traicionó incluso antes del matrimonio, sino también algunos detalles fascinantes sobre cómo usted sedujo a la hija del hombre que supuestamente lo robó. A la sociedad mexicana le encanta una buena historia de venganza, especialmente cuando involucra un embarazo secreto. Hijo de la chingada. Hasta luego, Daniel, y traiga su chequera, la va a necesitar. La llamada se cortó. Daniel se quedó inmóvil por un largo momento, sujetando el teléfono como si fuera un arma. ¿Daniel? Elena se acercó. ¿Quién era? Alguien que puede destruirnos a los dos. Él la encaró con una intensidad que la asustó. Necesito que me cuente todo sobre Lucas. Todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque quien quiera que sea esta persona sabe sobre él, sabe sobre ustedes, y está usando eso contra nosotros. Elena se sentó pesadamente en la silla. Lucas era hijo de una familia importante de la Ciudad de México, los Mendoza, una familia tradicional, conservadora. Éramos novios a escondidas durante 2 años porque su familia nunca aprobaría a una Castillo, especialmente después de que lo perdimos todo. ¿Cómo murió él? Accidente en Santa Fe, saliendo de una fiesta. Estaba regresando de una reunión donde iba a contarles a sus padres sobre nosotros, sobre el bebé. Las lágrimas comenzaron a escurrir. Iba a asumirlo todo, a enfrentar a su familia, pero nunca llegó a casa. Daniel se quedó en silencio, procesando. Elena, ¿está segura de que fue un accidente? ¿Cómo que no? Familias poderosas, hijos inconvenientes, secretos que pueden destruir reputaciones. Daniel comenzó a caminar por la cocina. Puede que no haya sido un accidente. El celular de Elena sonó. Conteste. Número desconocido. Daniel ordenó, en altavoz. ¿Elena Castillo Valdés? La misma voz meliflua de la llamada anterior. O debería decir, Elena Castillo, madre soltera. ¿Quién es usted? Elena logró decir. Alguien que conocía muy bien a Lucas Mendoza y que sabe que su muerte no fue exactamente accidental. Elena casi dejó caer el teléfono. Eso no es verdad, querida. El joven Lucas descubrió algunas cosas inconvenientes sobre ciertas transacciones financieras que involucraban a su familia y a la familia Valdés. Transacciones que algunas personas muy poderosas preferían mantener en secreto. La voz hizo una pausa dramática. Él estaba a punto de revelarlo todo. Qué lástima que haya perdido el control del auto en aquella curva. Daniel agarró el teléfono. ¿Quién diablos es usted? Soy la persona que orquestó la caída de la familia Castillo y la persona que mató al padre del bebé que su esposa lleva. Y ahora, una risa fría, soy la persona que va a destruirlos a ustedes dos, a menos que hagan exactamente lo que yo les diga. ¿Qué quiere usted? Daniel repitió, pero su voz estaba diferente ahora. Había miedo allí. Primero, quiero que vengan a la Ciudad de México, hoy. Segundo, quiero 50 millones de pesos transferidos a una cuenta que les enviaré por correo electrónico. Tercero, la voz se volvió aún más siniestra. Quiero que Elena Castillo se prepare para ser una viuda muy joven, porque después de que termine de usarlos a ustedes dos, el destino de Daniel Valdés va a ser exactamente el mismo que le fue reservado al pobre Lucas. La llamada se cortó, dejándolos en silencio absoluto. Elena miró a Daniel y vio su propio terror reflejado en los ojos de él. Él mató a Lucas, y ahora lo va a matar a usted. Daniel la atrajo a sus brazos y por primera vez desde que se conocieron, Elena sintió que estaban del mismo lado de una guerra que ni siquiera sabían que se estaba librando. No dejaré que nada le pase a usted ni al bebé.
murmuró contra su cabello. Y yo no dejaré que nada le pase a usted, ella respondió, sorprendiendo a ambos con la determinación en su voz. Pero mientras se abrazaban en la cocina soleada, ninguno de los dos sabía que el verdadero juego apenas había comenzado y que el enemigo que enfrentaban tenía raíces mucho más profundas en sus familias de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje. Que tengan un buen viaje de regreso a la Ciudad de México. Estoy ansioso por nuestro reencuentro. Cuñado. Elena miró a Daniel. ¿Cuñado? Mi medio hermano, Daniel dijo, la voz cargada de una amargura antigua. Marcelo Valdés creía que había muerto en el mismo accidente que, aparentemente, estaba equivocado en muchas cosas. La viaje de regreso a la Ciudad de México fue una pesadilla silenciosa. Daniel conducía con los nudillos blancos en el volante, mientras Elena observaba el paisaje pasar por la ventana, una mano protectora sobre su vientre. Ambos sabían que estaban conduciendo directamente hacia una trampa, pero no había elección. «Cuénteme sobre Marcelo», Elena dijo cuando ya estaban llegando a la ciudad. «Mi medio hermano por parte de padre, 5 años mayor que yo». Daniel respiró hondo. Cuando nuestros padres se casaron, él nunca lo aceptó. Siempre pensó que yo era el responsable de que su padre hubiera abandonado a la primera familia. ¿Y ustedes eran cercanos? Por un tiempo sí, hasta que yo convencí a nuestro padre de hacer aquella maldita inversión. La voz de Daniel se volvió amarga. En realidad, la idea original fue suya, pero cuando todo salió mal, él desapareció. Creí que había muerto en el mismo accidente que mató a nuestra madrastra el año siguiente. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué accidente? Un atropellamiento. Ella estaba saliendo del hospital después de visitar a mi padre. Daniel se detuvo en el tráfico y la encaró. Ahora estoy empezando a darme cuenta de que quizás tampoco fue un accidente. El club de Yates de la Ciudad de México estaba prácticamente vacío cuando llegaron al anochecer. Daniel le pidió a Elena que se quedara en el coche, pero ella se negó. No lo voy a dejar enfrentar esto solo. Elena, si algo sale mal, necesitamos estar juntos. Encontraron a Marcelo en la terraza principal, bebiendo un whisky mientras observaba la vista panorámica del horizonte de la ciudad. Era un hombre elegante de unos 40 y tantos años, con rasgos similares a los de Daniel, pero con algo sombrío en los ojos que lo diferenciaba por completo. Mi querido hermanito. Marcelo se levantó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y la hermosa Elena, mis felicitaciones por el matrimonio y por el embarazo. Marcelo, Daniel dijo secamente, usted no murió. Como puede ver, los rumores sobre mi muerte fueron muy exagerados. Marcelo rió. De hecho, he pasado años muy ocupados construyendo un imperio propio. Usted no es el único Valdés con talento para los negocios. ¿Qué quiere usted? Justicia. Marcelo se acercó y Elena notó cómo Daniel instintivamente se colocó frente a ella. Usted destruyó nuestra familia, Daniel. Por su codicia, nuestro padre murió. Nuestra madrastra murió. Y yo tuve que fingir mi propia muerte para escapar de la ruina que usted causó. Yo no causé nada. Fue Roberto Castillo quien... Roberto Castillo fue solo un peón. Marcelo explotó. Yo orquesté todo aquel fraude, mi querido hermano. Quería que usted se jodiera, y usted se jodió magníficamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Usted mató a nuestro padre? Daniel susurró. Yo ejecuté a un hombre débil que lo eligió a usted en lugar de a mí. Marcelo volvió a sentarse tranquilamente. Y cuando descubrí que usted había sobrevivido y construido todo este imperio en busca de venganza contra el inocente Roberto Castillo, bueno, no pude resistirme a dejarlo llegar tan cerca de su justicia.
para luego destruirlo todo. Elena dio un paso adelante. ¿Y Lucas? ¿Por qué mató a Lucas? Ah, el joven romántico. Marcelo sonrió cruelmente. Él descubrió las conexiones entre nuestra familia y la suya. Estaba a punto de revelar que el dinero que yo usé para destruir a los Valdés originalmente provino de fondos de los Mendoza. No podía permitir eso. Usted es un monstruo, Elena susurró. Soy un hombre de negocios eficiente. Marcelo se levantó nuevamente. Y ahora voy a terminar lo que empecé. Daniel, usted va a transferirme todo su patrimonio, o mañana toda la prensa mexicana sabrá no solo que su esposa lo traicionó, sino que usted se casó con ella sabiendo que estaba embarazada, en una farsa para vengarse de una familia inocente. ¿Y si hago eso? Ah, pero usted no tiene elección, porque si no lo hace... Marcelo sacó un sobre del saco. Esas fotografías muy comprometedoras de ustedes dos en Los Cabos van a circular no solo en la prensa, sino que también llegarán a manos de la familia Mendoza. Imaginen cómo reaccionarán al descubrir que la mujer que estaba embarazada de Lucas se casó con otro hombre apenas 3 meses después de la muerte de su hijo. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Ellos no saben sobre el bebé. Todavía no. Pero lo sabrán, y querrán la custodia del niño. Después de todo, es todo lo que queda del heredero de los Mendoza. Marcelo sonrió maliciosamente. A menos, claro, que un trágico accidente le ocurra a la madre durante el parto. Daniel se lanzó contra Marcelo, pero se detuvo cuando vio que éste había sacado un arma. Tsk, la violencia no resuelve, hermanito. Marcelo mantuvo el arma baja, pero visible. Tienen 24 horas para decidir. O me transfieren todo y desaparecen del país, o los destruyo de formas que ni se imaginan. Hay una tercera opción, Daniel dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Cuál? Lo mato con mis propias manos. Marcelo rió. ¿Con qué ejército? ¿Cree que estoy haciendo esto solo? Hizo una señal, y 3 hombres emergieron de las sombras del club. Seguridad, querido hermano. Aprendí de los mejores. Fue entonces cuando Elena percibió que estaban en una situación sin salida. Marcelo había planeado cada detalle, cada contingencia. No, ella dijo súbitamente, no vamos a hacer esto. Ambos hombres la miraron sorprendidos. Elena, Daniel comenzó. No. Ella alzó la barbilla con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No voy a vivir huyendo, no voy a criar a mi hijo con miedo y no voy a permitir que usted destruya más familias. ¡Qué romántico! Marcelo dijo secamente, pero irrelevante. Publique las fotos, Elena dijo mirándolo directamente. Cuéntele a los Mendoza sobre el bebé, haga lo que quiera. Elena, no. Daniel murmuró entendiendo lo que ella estaba haciendo. Usted subestima cuánto me importa lo que piensen de mí ahora, continuó, dirigiéndose a Marcelo. Lo perdí todo una vez, puedo perderlo todo de nuevo, pero no voy a dejar que usted gane. Por un momento, Marcelo pareció genuinamente sorprendido. Entonces su expresión se endureció. ¡Qué lástima! Esperaba que fueran más razonables. Hizo otra señal a sus hombres. Llévensela, el hermanito puede observar mientras decidimos qué hacer con ella. Fue entonces cuando Daniel percibió que Elena acababa de firmar su propia sentencia de muerte para protegerlo, y que él estaba a punto de perder a la única persona que alguna vez se había preocupado verdaderamente por él, junto con el niño que había aprendido a amar como suyo. Los hombres de Marcelo se acercaron y Daniel supo que había llegado el momento de elegir entre salvar a Elena o salvarse a sí mismo. La elección que hizo cambiaría todo. Paren, él dijo alzando las manos. Yo hago la transferencia. Déjenla en paz. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación, sabiendo que él acababa de sacrificarse por ella y por el bebé. Sabio, Marcelo dijo. Tienen 1 hora. Después de eso, no necesitó terminar la frase. Mientras eran escoltados fuera del club, Elena le susurró a Daniel. Lo siento por haber arruinado su vida.
Usted salvó mi vida, él respondió en voz baja, en todos los sentidos posibles. Pero ambos sabían que quizás era demasiado tarde para que eso importara. Elena no durmió aquella noche, mientras Daniel trabajaba febrilmente en su oficina, organizando la transferencia que destruiría todo lo que había construido. Ella se quedó en la terraza del apartamento de él en Lomas de Chapultepec, observando la ciudad y pensando. Había algo que no encajaba en la historia de Marcelo. Lucas era meticuloso, especialmente cuando se trataba de dinero. Si él había descubierto conexiones financieras sospechosas, habría documentado todo. Y Elena sabía exactamente dónde guardaba sus archivos más importantes. A las 5 de la mañana, ella le dejó una nota a Daniel y salió silenciosamente. Tenía pocas horas antes de que Marcelo esperara la transferencia y una única oportunidad de encontrar algo que pudiera salvarlos. La antigua casa de Lucas en Santa Fe había estado cerrada durante meses, pero Elena todavía tenía la llave que él le había dado poco antes de morir. La familia Mendoza había mantenido todo exactamente como estaba, incapaz de lidiar con el dolor de la pérdida. En su oficina, Elena buscó entre archivos físicos y digitales, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a las familias Valdés, Castillo y Mendoza. Fue en la computadora personal de Lucas donde encontró una carpeta oculta titulada Para Elena, en caso de emergencia. Dentro había docenas de documentos, contratos, registros bancarios y una grabación de audio que le heló la sangre. La voz de Lucas resonó por la habitación silenciosa. Elena, si estás escuchando esto, es porque algo me pasó. Descubrí cosas sobre nuestra familia que lo cambiaron todo. Los Mendoza no son quienes aparentan ser. Elena se sentó pesadamente en su silla, una mano sobre su vientre. Mi tío Marcelo, sí, Marcelo Mendoza Valdés. Él cambió el apellido hace años. Y está detrás de una red de fraudes que destruyó al menos 15 familias en los últimos 10 años, incluyendo a los Valdés y a los Castillo. El mundo de Elena se desmoronó. Marcelo era tío de Lucas. Él usa empresas fantasma, documentos falsificados, y cuando alguien se acerca demasiado a la verdad... Lucas hizo una pausa. Elena, tengo miedo. Él descubrió... Lo voy a confrontar esta noche, en la fiesta de los Mendoza en la Ciudad de México. Si algo sale mal, necesitas llevar estas pruebas a la policía y necesitas proteger a nuestro bebé. Usted se jodió magníficamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Usted mató a nuestro padre? Daniel susurró. Yo ejecuté a un hombre débil que lo eligió a usted en lugar de a mí. Marcelo volvió a sentarse tranquilamente. Y cuando descubrí que usted había sobrevivido y construido todo este imperio en busca de venganza contra el inocente Roberto Castillo, bueno, no pude resistirme a dejarlo llegar tan cerca de su justicia para luego destruirlo todo. Elena dio un paso adelante. ¿Y Lucas? ¿Por qué mató a Lucas? Ah, el joven romántico. Marcelo sonrió cruelmente. Él descubrió las conexiones entre nuestra familia y la suya. Estaba a punto de revelar que el dinero que yo usé para destruir a los Valdés originalmente provino de fondos de los Mendoza. No podía permitir eso. Usted es un monstruo, Elena susurró. Soy un hombre de negocios eficiente. Marcelo se levantó nuevamente. Y ahora voy a terminar lo que empecé. Daniel, usted va a transferirme todo su patrimonio, o mañana toda la prensa mexicana sabrá no solo que su esposa lo traicionó, sino que usted se casó con ella sabiendo que estaba embarazada, en una farsa para vengarse de una familia inocente. ¿Y si hago eso? Ah, pero usted no tiene elección, porque si no lo hace... Marcelo sacó un sobre del saco
Esas fotografías muy comprometedoras de ustedes dos en Los Cabos van a circular no solo en la prensa, sino que también llegarán a manos de la familia Mendoza. Imaginen cómo reaccionarán al descubrir que la mujer que estaba embarazada de Lucas se casó con otro hombre apenas 3 meses después de la muerte de su hijo. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Ellos no saben sobre el bebé. Todavía no, pero lo sabrán y querrán la custodia del niño. Después de todo, es todo lo que queda del heredero de los Mendoza. Marcelo sonrió maliciosamente. A menos, claro, que un trágico accidente le ocurra a la madre durante el parto. Daniel se lanzó contra Marcelo, pero se detuvo cuando vio que éste había sacado un arma. Tsk, la violencia no resuelve, hermanito. Marcelo mantuvo el arma baja, pero visible. Tienen 24 horas para decidir. O me transfieren todo y desaparecen del país, o los destruyo de formas que ni se imaginan. Hay una tercera opción, Daniel dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Cuál? Lo mato con mis propias manos. Marcelo rió. ¿Con qué ejército? ¿Cree que estoy haciendo esto solo? Hizo una señal, y 3 hombres emergieron de las sombras del club. Seguridad, querido hermano. Aprendí de los mejores. Fue entonces cuando Elena percibió que estaban en una situación sin salida. Marcelo había planeado cada detalle, cada contingencia. No, ella dijo súbitamente, no vamos a hacer esto. Ambos hombres la miraron sorprendidos. Elena, Daniel comenzó. No. Ella alzó la barbilla con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No voy a vivir huyendo, no voy a criar a mi hijo con miedo y no voy a permitir que usted destruya más familias. ¡Qué romántico!, Marcelo dijo secamente, pero irrelevante. Publique las fotos, Elena dijo mirándolo directamente. Cuéntele a los Mendoza sobre el bebé, haga lo que quiera. Elena, no. Daniel murmuró entendiendo lo que ella estaba haciendo. Usted subestima cuánto me importa lo que piensen de mí ahora, continuó, dirigiéndose a Marcelo. Lo perdí todo una vez, puedo perderlo todo de nuevo, pero no voy a dejar que usted gane. Por un momento, Marcelo pareció genuinamente sorprendido. Entonces su expresión se endureció. ¡Qué lástima! Esperaba que fueran más razonables. Hizo otra señal a sus hombres. Llévensela y encuentren esas pruebas. Revisen toda la casa si es necesario. Fue entonces cuando Elena percibió que su tiempo se había agotado. Pero mientras ellos la agarraban, ella logró activar discretamente el celular en su bolsillo, iniciando una llamada a Daniel. Solo esperaba que él estuviera prestando atención. Daniel va a darse cuenta de que desaparecí, dijo mientras era arrastrada hacia afuera. Ah, mi querido hermano, ya sabe dónde está usted. Marcelo rió. Mandé a uno de mis hombres a entregar una nota muy conmovedora diciendo que usted no soportó la presión y decidió suicidarse en el mismo lugar donde Lucas murió. ¡Qué romántico! ¿No cree? Elena sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Daniel pensaría que ella se había rendido, que lo había abandonado cuando él más la necesitaba. Pero mientras era llevada fuera de la casa, escuchó el sonido distante de sirenas acercándose. Alguien había llamado a la policía. La pregunta era, ¿llegarían a tiempo? Daniel no creyó la nota ni por un segundo. Elena jamás se rendiría así, especialmente no en el lugar donde Lucas había muerto. Ella era demasiado fuerte, demasiado determinada. Y cuando vio la llamada en curso en su celular, con los sonidos ahogados de una discusión, supo que ella estaba en peligro. Llamó inmediatamente a Miguel Santos, quien había permanecido leal a pesar de todo, y al detective privado que mantenía en nómina. Necesito que ustedes estén en la casa de los Mendoza en Santa Fe, ahora, y llamen a la policía. La carrera hasta Santa Fe fue desesperada. Daniel conducía como un hombre poseído, sabiendo que cada segundo podría significar la diferencia entre salvar a Elena y perderla para siempre. La mujer que se había convertido en mucho más que una esposa de conveniencia.
la mujer de quien había descubierto que era capaz de amar. Llegó poco antes que la policía, encontrando la casa aparentemente vacía, pero los autos de Marcelo todavía estaban en el garaje, y Daniel sabía que su medio hermano estaba allí en algún lugar. Fue el sonido de una discusión proveniente del fondo de la casa lo que lo guió. Marcelo tenía a Elena en el antiguo muelle donde Lucas solía atracar su yate, con el arma apuntándole mientras sus matones revisaban frenéticamente sus bolsillos. «¿Dónde están los archivos?», Marcelo gritaba. «Sé que los copió». «Ya le dije que no sé de qué habla», Elena respondió, aunque su voz temblaba de miedo. Daniel se acercó silenciosamente por entre los árboles, calculando la distancia. 3 hombres armados, Elena como rehén. Necesitaba una distracción. Fue entonces cuando vio a Miguel llegando por el otro lado del terreno con 2 policías. Daniel hizo señales silenciosas, coordinando un abordaje simultáneo. «Última oportunidad, Elena», Marcelo dijo, amartillando el arma. «Los archivos o su vida. Aunque los tuviera, usted me mataría de todos modos». Ella respondió con una valentía que hizo que el corazón de Daniel se encogiera. «Al menos así, Daniel quedará libre». «Ah, pero Daniel no quedará libre, porque cuando usted muera, él será considerado sospechoso del asesinato de su propia esposa. Y cuando yo presente pruebas de que él descubrió sobre la traición y el embarazo». Marcelo sonrió cruelmente. «Bueno, los crímenes pasionales son tan comunes, ¿no cree?». Fue entonces cuando Daniel no pudo esperar más. «¡Marcelo!». Su medio hermano se giró, momentáneamente distraído, y fue todo lo que la policía necesitó. Los disparos resonaron simultáneamente. Los policías apuntando a los matones de Marcelo, Daniel lanzándose sobre su propio hermano. La lucha fue brutal y rápida. Años de rabia reprimida estallaron cuando Daniel finalmente tuvo a Marcelo bajo sus puños. Pero fue Elena quien lo detuvo. «¡Daniel, pare! ¡Ya terminó!». Él se giró hacia ella, viendo lágrimas de alivio escurrir por su rostro. Marcelo estaba inconsciente bajo él, el arma lejos de su alcance, los matones esposados por los policías. Daniel corrió hacia Elena, atrayéndola a sus brazos con una fuerza que casi la levantó del suelo. «Creí que la había perdido. Creí que... Estoy aquí». Ella susurró contra su pecho. «Nosotros estamos aquí». Fue solo entonces cuando Daniel percibió que ella había dicho «nosotros», y su mano fue instintivamente a su vientre, protegiendo la vida que crecía allí dentro. «¿El bebé está bien?». «Está bien. Nosotros estamos bien». En los días que siguieron, la verdad finalmente salió a la luz. Los archivos que Elena había copiado fueron suficientes no solo para incriminar a Marcelo por múltiples fraudes y 2 asesinatos, sino también para limpiar el nombre de la familia Castillo. Roberto había sido solo una víctima más, no el perpetrador que Daniel había creído ser por tantos años. 15 años, Daniel dijo, sentado en la terraza del apartamento en Lomas de Chapultepec, que habían alquilado temporalmente mientras decidían dónde vivir. 15 años odiando al hombre equivocado. Elena estaba a su lado, observando la ciudad. A veces el odio nos ciega a la verdad, pero el amor... Ella entrelazó sus dedos en los de él. El amor nos hace ver claramente. «Elena». Daniel se giró para encararla completamente. «Necesito que sepa que todo cambió para mí. Usted cambió todo. La amo. La amo a usted y amo a este bebé como si fuera mío. Es suyo», ella dijo suavemente. «Quizás no por sangre, pero por elección, por amor. Y yo también lo amo a usted, Daniel. No era esto lo que yo planeaba cuando acepté casarme con usted, pero a veces el corazón hace planes mejores que la mente». 6 meses después, en el hospital de Polanco, Daniel sostuvo a su hija en brazos por primera vez.
María Elena Valdés había llegado al mundo con los ojos verdes de la madre y una determinación feroz que recordaba a ambos padres. «Es perfecta», Daniel murmuró, lágrimas escurriendo por su rostro sin ningún intento de esconderlas. «Es nuestra», Elena dijo, observando al hombre que se había convertido en su esposo de verdad, no solo en el papel. La familia Castillo fue completamente rehabilitada, sus deudas saldadas con el dinero recuperado de los fraudes de Marcelo. Roberto, finalmente sabiendo la verdad sobre lo que le había sucedido a su empresa, lloró al pedirle perdón a Daniel por crímenes que nunca había cometido. Daniel, por su parte, le pidió perdón por años de odio mal dirigido y por la venganza que casi destruyó dos familias inocentes. Marcelo fue condenado a 30 años de prisión por los asesinatos de Lucas y de la madrastra de Daniel, además de los múltiples fraudes. En la audiencia, él miró a Daniel una última vez y dijo: «Usted siempre fue el favorito, de todos modos». «No», Daniel respondió, Elena a su lado sosteniendo a María en brazos. «Yo solo aprendí a amar en lugar de odiar. Esa es la diferencia entre nosotros». Un año después, ellos renovaron sus votos en una ceremonia real en la playa de Los Cabos, donde todo había comenzado a cambiar entre ellos. Esta vez, las palabras «sí, acepto» fueron dichas con lágrimas de alegría y corazones completamente entregados. Roberto caminó con Elena hasta el altar susurrando: «Perdone a un padre viejo por casi haberla entregado al hombre equivocado por las razones equivocadas. Papá». Elena sonrió. «A veces las razones equivocadas llevan a las personas correctas. Y a veces el amor nace incluso de las cenizas de la venganza». Daniel la esperaba en el altar, ya no el hombre frío y calculador que se había casado con ella por venganza, sino un hombre transformado por el poder redentor del amor verdadero. A su lado, María dormía pacíficamente en los brazos de su abuela Beatriz, ajena al hecho de que era el centro alrededor del cual una nueva familia se había formado. Cuando se besaron como marido y mujer por segunda vez, no había contratos o conveniencias entre ellos. Había solo amor, imperfecto, complicado, nacido del dolor y del perdón, pero verdadero. Y en la playa de Los Cabos, donde sus almas heridas se habían reconocido por primera vez, Daniel y Elena comenzaron oficialmente la vida que habían elegido construir juntos, probando que incluso en los matrimonios más improbables, el amor puede florecer y transformar no solo dos corazones, sino el destino de familias enteras. El imperio de Daniel se convirtió en un legado familiar, construido no más sobre venganza, sino sobre amor, honor y segundas oportunidades. Y cuando María creció lo suficiente para preguntar cómo se conocieron sus padres, ellos le contaron la verdad: que a veces el amor más fuerte nace de los comienzos más imposibles y que toda familia merece una oportunidad de redención. Años más tarde, cuando Daniel despertaba por la mañana y veía a Elena a su lado, con María durmiendo entre ellos después de una pesadilla, aún se maravillaba con el milagro de haber encontrado a su familia en las circunstancias más improbables. El hombre que había planeado destruir una familia había terminado creando una nueva, más fuerte y más amorosa que cualquier cosa que podría haber imaginado. Y Elena, observando a su esposo jugar con su hija en el jardín de la nueva casa en Coyoacán, sabía que había tomado la decisión correcta aquella noche en Los Cabos, cuando eligió quedarse y luchar por el hombre detrás de la máscara de frialdad. Algunos amores, ella aprendió, valían todas las batallas que había que enfrentar para conquistarlos. El amor de ellos no había nacido de un cuento de hadas, sino de elecciones difíciles, y la valentía de creer que dos personas heridas podrían sanar juntas. Y quizás esa fuera la más bella historia de amor de todas, la que prueba que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para perdonar y para descubrir que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, incluso después de haber sido roto.